En esta segunda parte del programa, ¿qué tal, Fernanda? Quiero saludar a mi querida Lucero Solórzano. ¿Cómo estás, Lucero? Muy bien y muy contenta porque se me hizo. Ay, yo te digo una cosa. Cuando yo escucho el nombre de Jorge Sánchez, para mí es hablar de un mexicano que cómo le has apostado al tema del cine, ¿eh? Es decir, cómo te has involucrado, cuántos años de experiencia, lo que no habrás visto, mi querido Jorge, que es parte de lo que vamos a platicar. Pero qué invitado de lujo, Lucero, ¿te sacaste un 10? Fíjate que le decía a Jorge que me lo encuentro, nos vemos mucho en los festivales y he estado tentada a decir, ahorita nos sentamos en un espacio que tengas a platicar, ¿no? Pero yo sentía que el lugar preciso y el tiempo preciso era una hora, un espacio tranquilo, compartiéndolo aquí contigo, que tienes además una relación personal con él, una relación de amistad. Y aparte sentía yo que nada más íbamos a corretear, ¿no? Entonces le digo, Jorge, con experiencia además como realizador, como maestro, como productor, como director, como escritor, ahora como la cabeza del Instituto Mexicano de Cine. En el cine, pues no me ha quedado más remedio que hacerlo durante 40 años. Muy contento y claro. Muchas gracias por invitarme. No, es un placer, Jorge. A ver, Jorge Sánchez, ¿40 años? Tengo 66, querida Fernanda. 66. O sea, nací en el 50. A ver, pero, bueno, eres tragaños, que ni qué. Algo así. O pero, nunca terminé una carrera. Entonces, entre la necesidad y el gusto, 40 años. ¿Cómo entras al cine? ¿Cómo entro al cine? Entro porque llego a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 69. Yo tengo una hermana que estudió sociología, muy viciada por el cine. Eran momentos en que los cineclubes de la UNAM eran unos recintos maravillosos para ver, discutir, compartir cine. Y mi hermana, desde que estudié aquí la preparatoria, yo nací en Córdoba, Veracruz, y me vine aquí a los 15 años, y desde esa edad me llevaba a los cineclubes. Y me chuté el año pasado en Marienbad, de Resné, cosas indecibles y maravillosas. Y ahí me entró el gusanito del cine. Cuando entré a la UNAM en 69, había desaparecido el Cineclub de Ciencias Políticas y lo reanimamos entre pues varios cinéfilos inquietos por el cine, la política y la vida. ¡Sas! Qué bueno, ¿no? Yo creo que además fue una generación muy crítica para una etapa tanto de la historia política, social de nuestro país como del propio cine mexicano. Fue una generación muy importante. Sí, y era un momento, digamos, ese post-68, como yo lo viví, privilegiado en términos del cine, porque existía ese movimiento de cineclubes en la UNAM que era verdaderamente maravilloso. El Cineclub de Filosofía y Letras, digamos, en esos momentos, 69, 70, 71, hicieron, por ejemplo, la primera retrospectiva de Buñuel, que era maravillosa tener la oportunidad. Nosotros éramos más bárbaros y entonces hicimos unos ciclos de vampiros, otros de un homenaje a Tintán. Y así fue como el cine me llamó de alguna manera. Y les tocó, No. les tocó de alguna manera también esta opresión al cine por parte de Luis Echeverría. Pues es que eso es muy doble, ¿eh? ¿Sí? Porque al mismo tiempo que se vivía un conflicto con los productores privados, se permitió el acceso a partir de los sindicatos de nuevos directores, como que venía algo de esos concursos de cine experimental de mediados de los años 60, donde estaba, por ejemplo, Alberto Isaac, Juan José Gurrola, Rubén Gámez, Felipe Casals, Paul Leduc siempre se movió un poco por la periferia, pero ahí tuvieron la oportunidad de hacer cine industrial. Y al mismo tiempo que se denostaba mucho a los productores privados, los Calderón, por ejemplo, hay un maravilloso documental que se llama Perdida, de una nieta de los iniciadores de la dinastía Calderón, en que
perdón por la digresión, pero ayer me fui a ver la exposición que se llama Nos comportamos como caballeros o como lo que somos, en Cineteca Nacional. Y hay una reivindicación del humor, aún así de ese humor pelado, del cine de las ficheras, y obviamente también la maestría del humor de un don Luis Buñuel o de un Luis Alcoriza. Entonces, como que terminan juntándose los extremos de alguna manera. O sea, no hay esa censura que se piensa históricamente por los hechos del 68, por el propio Echeverría, etcétera. Yo creo que sí se daba más que nada como una autocensura en términos de la conversación fílmica o la exposición o la recreación cinematográfica de hechos muy recientes como 1968 o 1971, el 10 de junio, con los halcones. Se movía, por supuesto, material en esa periferia, en lo alternativo y demás, pero pues tú tienes ahí películas como Canoa, que es, sí, la denuncia muy abierta, muy clara, y de una u otra manera, no solo eso, ahí emerge también Jorge Fons, Gabriel Retes. Rojo Amanecer está por ahí. Rojo Amanecer es posterior, sí, pero es cuando Fons empieza a hacer cine. Vicente Leñero escribió. Y se afronta el tema de Tlatelolco, que había estado siempre muy acotado, ¿no? Pues es una maravilla de película, y entiendo que nuestro amigo Gabo intercedió con Salinas, porque era el momento de Salinas, pero bueno, los que pusieron la cara fue mi tocayo Jorge Fons y los que lo hicieron. Pero sí, se da la oportunidad, digamos, de poder mostrar quién va a olvidar esa película. Digamos que para muchos esa película es como, ¡oh! ¡Wow! Están planteando lo que jamás sería público. Es como la primera vez que se rompe la cuarta pared de pinos, ¿no? Sí. Y se muestra en el cine. Efectivamente. Sí. 40 años, Jorge. Si pudieras poner digamos, un ecocardiograma al cine en estos 40 años, enchufarlo a un ecocardiograma, ¿cuál sería la gráfica? ¿Cuándo arriba, cuándo abajo, cuándo late, cuándo no? Sí. Yo creo que hay una consideración anterior a esa, y es que de una u otra forma el cine aquí y en casi cualquier país del mundo no deja de ser como el invitado a cenar a tu casa que llega con una pequeña bomba o una mala noticia. El cine, por su naturaleza misma de registro de la realidad, de recreación de la realidad, es muy conflictivo en muchos sentidos, ¿no? Desde comportamientos, emociones, política, sexo, y afortunadamente el cine es así, y por eso es tan importante el cine, yo creo, el audiovisual, digamos. Testimonio de un país, de las vidas. Es identidad, finalmente nos da identidad, ¿no? Así es, y es una identidad en desarrollo, dinámica, muy difícil de prever qué va a pasar en 2 o 3 años, pero siempre el cine está presente, recreándonos y haciéndonos ver en el espejo y abriéndonos ventanas hacia el mundo. O sea, siempre late. Siempre late. O sea, no separa el corazón del cine. No separa el corazón del cine. Y yo produje películas cuando se hacían aquí 6 o 7 películas al año. El año pasado hicimos 140. Ah, caray. Nosotros llevamos en este programa 16 años. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Lucero Solórzano y yo. En 16 años hemos visto cambios brutales. Para mí, brutales. Por momentos, películas que pues se estrenaban en Estados Unidos y llegaban a México muchísimo tiempo después, hasta los estrenos simultáneos, hasta festivales importantísimos donde presentaban únicamente 50 películas, hasta que presentan 250 hoy. Es decir, cambios hasta en el costo del boleto. Sí.
en la industria en mexicana, la industria, la producción mexicana. Bueno, calidad de butacas, cantidad de salas, o sea, es tan solo en 16 años. Somos el cuarto lugar en el mundo en venta de boletos cinematográficos. ¿Por Adelante qué? nosotros. ¿Qué significa eso? Que nos encanta ir al cine. Sí, sigue siendo, aunque hay sectores excluidos por la distribución geográfica de las salas, por la accesibilidad en términos de la relación del costo del boleto con el salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una diversión con una gran tradición en la familia mexicana y sigue siendo de una u otra forma, aunque lo peleamos, un costo accesible. Pero hay, creo que, otro fenómeno también: la agregación de nuevas formas de ver cine. Cambió la forma de consumir el cine en el mundo, yo creo que en los últimos 3 o 4 años. Y si añades, por ejemplo, para dar un dato, en el primer semestre de este año fueron 12 millones y medio de personas a ver cine mexicano. No tiene precedente en la historia del cine. Es muchísimo. Y en términos de cine mexicano visto por la televisión, cine mexicano reciente, de los últimos 5 años, tenemos 17 millones de espectadores viendo cine mexicano reciente. En las plataformas tipo Netflix. No, en la televisión. ¿En tele? En tele. Ok. A ver, vamos a una pausa, volvemos con Jorge Sánchez, director general del IMSS. Jorge Sánchez, director general del IMCINE, Lucero Solórzano. Ustedes, bueno, tú crítica de cine, apasionada del cine, y tú, que te digo, mi querido Jorge, que pues has estado en todas las áreas que al cabo representa la pantalla grande. Yo no tengo la experiencia que ustedes tienen, por eso les hago y te hago este siguiente planteamiento. Hubo una época que estaba Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, etcétera, que se hacía muy buen cine mexicano. Luego entiendo bien el cine de ficheras. Si me estoy de veras brincando unas cosas espantosas, pero como espectadora, parece que no se hace nada. Viene un vacío. Y luego surge esta camada, ¿no?, de los que ahora están en el Oscar y nos representan, y entonces está un Michel Franco, un Iñárritu, Arreaga, etcétera. ¿Es mejor el cine de hoy que el de entonces? Entonces se tenía más arte y menos comercialización. Hoy se tiene más comercialización. ¿Cómo está la onda? Pues, a ver, tú y luego yo. No, a mí me gusta mucho el trabajo de Lucero porque no le teme al cine mexicano. En absoluto. Hay muchos críticos que le dan la vuelta por no querer involucrarse, opinar y tomar en cierta manera partido. Yo creo que el cine mexicano ese de la época de oro tiene la gran virtud de haber vivido un momento muy propicio y haberlo sabido aprovechar. Es decir, los americanos estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial, el esfuerzo bélico exigía toda su potencialidad económica, social, etcétera, y aquí surgió pues géneros tan enloquecidos como la comedia ranchera, allá en el Rancho Grande, una idealización del campo. Nunca trabajaban, siempre bailaban, siempre bebían, se enamoraban, etcétera. Y haber sabido aprovechar eso a mí me parece genial. Y en medio de esto, pues un fenómeno como don Gabriel Figueroa, un fenómeno de su relación con la luz, con los actores, una maravilla. Y grandes escritores que se involucraron en el cine, en la escritura de guiones, de Mauricio Magdaleno, José Revueltas, grandes músicos, compositores, Silvestre Revueltas, Manuel Esperón, etcétera, etcétera. Que, digamos, ese transcurso que defines de manera muy rápida, tiene una razón de ser, en términos de lo siguiente. El cine que creo que arranca en los 90s, y no lo creo, lo sé porque produje películas a fines de los 80s y mucho en los 90s, se da una separación
entre una nueva forma en términos económicos de la relación del Estado con los productores privados. El Estado empieza a coproducir con los productores privados, ¿sí? Y yo fui uno de ellos, mal productor privado, porque soy un experto en quiebras, pero hice lo que quise, ¿eh? Eso sí, siempre hice lo que quise. ¿Y qué? Así es. No importa quebrar, pero ¿qué? A principios de los años 90 es cuando surge, por ejemplo, Guillermo del Toro. Rodrigo García trabaja con nosotros en las películas de Mariano Varo como director de fotografía. Cuarón, y su primera película, año 91-92. El Chivo, hace sus primeras películas también, con Luis Estrada, etcétera. Y yo creo que de ahí empieza un repunte del cine mexicano que se afianza con Iñárritu y demás a principios del siglo presente, de Amores Perros, marca especialmente, pero Cronos, Danzón, Solo con tu pareja, son claves en la historia reciente del cine mexicano. Y tu madre también, ¿no? Yo lo veo, Jorge, yo tengo este esquema según mi experiencia, ¿no? Y lo he comentado mucho aquí. No le tengo miedo al cine mexicano, como bien dices, y gracias al espacio que Fer me brinda, he podido traer a mucha gente al programa. Cuando yo siento que hay una película mexicana buena, que merece el espacio, por eso siempre vemos antes la película, porque hay unos a los que les he dicho, perdóname, pero no, porque yo tengo un compromiso con mi público, conmigo misma, y yo no puedo recomendar tu película. Entonces, para no entrar en conflicto y comprendiendo lo que les cuesta hacer la película, preferimos no abrir el espacio. Pero yo veo dos cosas, Jorge, y tú me dices si estoy equivocada. En primera, lo que yo llamo este romance que el público tuvo con el cine mexicano, de esta época dorada de los Soler, de Pedro Infante, de Negrete, de Emilio Tuero, de el propio Gabriel Figueroa, el Indio Fernández, Juan Bustillo Oro, Gabaldón. Bueno, esta época maravillosa llegó a su fin el romance. Se atravesó una etapa tan negativa y una etapa de una temática tan pobre que el público se separó completamente y perdieron a la clase media, la cual no han podido recuperar por completo. Yo creo que sigue habiendo una distancia. Las comedias, y a mí me pareció muy inteligente Nosotros los Nobles, porque hizo lo que hacen los tales gringos constantemente, un refrito de una película exitosa. ¿Por qué no hacemos más? Bueno, ya ese será asunto de los creadores, ¿no? Pero creo que ha sido difícil la conciliación entre el realizador que quiere hacer un cine de autor, un cine personal, un cine con una propuesta social, con una denuncia social, un cine que se queja, un cine que habla de un México que nos duele, que eso es una realidad y es parte de la función del cine, indudablemente, ¿no? Un cine artístico, un cine propositivo. Y por el otro lado, el realizador que quiere sacar lana, lo cual me parece lo más válido del mundo. Entonces, siento que estas dos vertientes se ven feo la una a la otra. El realizador que hace el cine comercial es muy mal visto por el realizador que está quemándose las pestañas para sacar adelante, por decir algo, Las Elegidas. O por decir algo, estas películas que han sido de títulos muy complicados para el público. Cuando yo la recomiendo, veo 2-3 días después el Twitter y la gente me da unas santas insultadas que tú no te puedes imaginar. Esta es una porquería, ¿cómo recomiendas esto? Y por ejemplo, películas de temática homosexual, a la gente todavía le cuestan muchísimo trabajo, ¿no? Y yo he visto grandes películas de temática homosexual en México, muy, muy bien hechas. Las de Julián Hernández me parecen grandes películas y al público le cuesta. Pero estas dos cosas están en pugna. Entonces, ¿cómo va a estar sana la industria si no hay, además, lo hablaste tú aquí muchas veces, un espíritu de solidaridad, de entender que somos un equipo? Una película necesita un equipo, no un señor o una señora. Entonces, el cine necesita que haya un equipo y que haya un apoyo entre todos. ¿Cómo va a salir adelante esto? Pues difícil, complicado, sí, pero saldrá adelante, no me cabe duda. Porque además lo que está ocurriendo es que la gente nueva, las generaciones, es un poco chocante hablar de esto, pero ni modo, las generaciones que vienen haciendo cine recientemente y que están emergiendo de las escuelas de cine son maravillosas. Claro.
Y tienen 30 años. Así es, así es. Y con una voluntad de hacerlas más allá de cualquier cosa. Te lo digo, tú tienes una hija, yo tengo otra hija, egresada del CCC. Ya están No las va a haciendo parar nadie. No, y están haciendo unos trabajos, eso Ajá. sí me toca decirlo a mí, bueno, tu hija ganó. Tuvo un premio, Sí, un Regina reconocimiento. ganó en Morelia, ¿te acuerdas? En Morelia, Claro. la tuya no canta nadita más las rancheras. Están haciendo trabajos de mucha calidad y de confrontación. Sí. O sea, no se están viendo suaves con nadie. ¿Y sabes qué, Fernanda? Que las mujeres tienen una capacidad que va más allá de las tonterías y aciertos que tenemos también los hombres, pero la fuerza de voluntad de las mujeres a mí no deja de asombrarme. Y ahora que estaba escuchando la entrevista que estabas haciendo, el programa que estabas haciendo, en que te bajó tu rating Al 50% se desplomó, me como la bolsa. Pues sí. ¡Qué horror! Pero sí. Me parece muy valiente hacer un experimento de esa naturaleza. Corriendo ese riesgo, además. Exactamente. Y ¿sabes qué pasa? Que yo creo que esas generaciones venideras, ya están aquí, igual que está el mundo digital aquí, y nos está consumiendo buena parte de nuestras horas del día. Es otro mundo, hay sorpresas. Ahora que decías estas nuevas formas de exhibición, bueno, pues ya hay un programa por el cual vas a poder ver de manera simultánea los estrenos comerciales en tu casa por medio de un aparatito que son $250, vas a pagar $50, vas a tener 48 horas la película que está simultáneamente en los cines, y creo que estas preocupaciones nuestras no son las de esas nuevas generaciones. Esa pugna, eso se va a resolver por otras vías, y creo que tiene que ver mucho con el mundo digital, y ojalá así sea. Orzano, no hay en México una crisis de historias, ¿verdad? Es decir, hay mucho que contar en el cine. Hay muchísimo que contar en el Hay cine. buenos guiones. Los guiones quizá es algo sobre lo que habría que trabajar mucho más, ser mucho más rigurosos. Pero historias, hace poco veía en El País, que mencionabas hace rato, una entrevista con un escritor colombiano que vive en España, en Barcelona, y decía, las historias más trascendentes son las que tenemos enfrente. Claro, abriendo la puerta de la casa o en tu cocina. Yo creo que las historias, y todos tenemos una historia que contar. Yo aquí quería llevar un poco la conversación, y te decía yo esto antes de entrar al espacio, de los descontentos, ¿no? De que siempre hay alguien que se queja, alguien que no me apoyaron, alguien que no me dieron, alguien... Y te hablaba de los discursos famosos de la Academia de Cine, cada entrega del Ariel, ¿no? Te decía yo cuando su tiempo, pues fue desde antes, ¿no? El propio Luis Estrada se aventó un discurso, la verdad, está divertido. Luego Pedro Armendáriz, Diana Bracho, Blanca Guerra, Dolores Heredia. Ahora muy controvertido el de Paul Leduc. Analizar los discursos. A lo que quiero llegar es a la llevada y traída distribución del peso en la taquilla. Que eso es lo que a todos los pone de muy mal humor. Y a todos, O sea, ¿no? poco espacio para México, un chorro para Hollywood. No tanto eso, como que el producto de lo que la gente deja en la taquilla tiene una distribución absolutamente inequitativa, ¿no? Sí. Eso es, Pues es como una- la galería, ¿no? Con el pintor. Sí. podría ser, estoy de acuerdo. El problema es que aquí el exhibidor, claro, si tú me das las cifras, aunque hayan bajado un poco en este primer semestre, los ingresos de los exhibidores son los ganones del juego. Es impresionante el negocio que es exhibir películas. Así es. ¿Producir qué? Entonces, ¿para dónde se va la producción? Bueno, primero una cosa, cuando te refieres a lo de Paul Leduc, y me permito hacerlo públicamente, Ok. porque es mi compadre, ¿sí? Tiene un hijo, Juan, al que quiero mucho, al que llevé al registro civil y demás. Sí me dolió porque insinúan una cuestión de corrupción que les aseguro que yo no tengo nada que ver con eso, y yo tengo una hija que quiero mucho y que sería incapaz de manchar la vida, o no manchar, digo, ya está muy... No, arriesgarte por ella. Yo te conozco en ese aspecto, ¿eh? Claro. Y qué ¿Cómo bueno vives que contigo mismo? No, a ver, eso. Jorge está muy claro en este sentido. Ajá.
igual que yo. Si tú haces algo mal, no lo pagas tú, lo pagan tus hijos. Y, por ende, impensable que Jorge lo haga, ¿eh? Como yo tampoco, como tú tampoco, como a otros no les importa, ¿eh? Sí, es cierto. Pero insinuar que tú sí, no, pregúntenme. No, ahí sí ya no, porque si hay una parte personal que te conozco, bueno, no podríamos ni ser amigos, pues. Bueno. Ni nos llevaríamos con quien nos llevamos. Efectivamente. Y entonces, bueno, de ahí... O sea, insinuó que eras. Pues sí, en términos del manejo del cine, el maiceo, unas cosas que no caben en mi vida, ni hoy, ni han cabido, ni cabrán. Pero, bueno, refiriéndome a lo que tú mencionabas, mira, la producción en este país es una forma de producción subsidiada. Es decir, prácticamente a partir de los fondos, del estímulo fiscal, etcétera, hay una capacidad de producción que llega a las 140 películas como el año pasado. El fenómeno de la distribución y la exhibición es muy complejo, porque es un fenómeno comercial en que los distribuidores y los exhibidores tienen por objeto hacer rentabilizar su capital. De tal manera que cuando llegan las películas mexicanas, que con las excepciones del caso, como mencionaste, por ejemplo, Nosotros los Nobles... O El Estudiante antes, ¿no? Sí, que llegan a ser películas taquilleras, lo que prefieren porque les asegura su ganancia es el cine norteamericano. Y ahí está el cine norteamericano con un 88-90% en este primer semestre de presencia. Y así están sus cifras. Y así están impresionantes, efectivamente. Entonces, lo que nosotros hemos hecho frente a eso es, por ejemplo, crear esas plataformas digitales como son Filmin Latino. Si tienen oportunidad, tecleen en su computadora y van a tener la posibilidad de una plataforma maravillosa que tiene 1,700 películas, 600 de ellas mexicanas. Entrar en esas nuevas formas de accesibilidad. Así como conjuntarlo con estas pequeñas iniciativas son las semanas de cine mexicano en los estados. Uno no se imagina el hambre de cine y de solidaridad y de dignidad que puede uno encontrar en esos estados de la República que los tenemos tan abandonados. Y es así como puede crecer el público, podemos crecer nosotros, y yo creo que es como el dicho Mahoma y la montaña, tenemos que ir a buscar a ese público y afortunadamente hay mucha gente que lo está haciendo. A ver, hoy tú encuentras historias que no están filmadas para la pantalla grande que te embrutecen, justo hablando de redes sociales y todo este tema, en donde en cuestión de 3 minutos, pues te cuentan un corto de la vida real que le das like. ¿Cómo va a transformar eso las historias en el cine? Es una gran interrogante. A mí me parece importante eso. Déjeme decirte rápidamente que con estas plataformas que nosotros tenemos, en que tenemos cortos, documentales, ficciones y demás, pero lo tradicional es la película de 90, 95, 100 minutos. Yo me pregunto si esto va a prevalecer cuando uno ve en las redes sociales que las historias se cuentan de otra manera, en 3 minutos. Y con un teléfono celular. Efectivamente. ¿Te lo has cuestionado? Porque yo me lo cuestiono todos los días. Digo, pues ya para qué voy al cine, mira nomás todo lo que tengo. Digo, sí voy a ver La Era de Hielo porque soy fan, sí, ¿no? Me encantan los personajes, pero fuera de eso, pues... Sí me lo cuestiono, pero digo, vamos adelante, claro, porque si no, este tiempo digital corre como 10 veces más que el tiempo analógico. Y entonces vamos a las plataformas, pero igual ayer me fui a la Cineteca y me vi 3 películas. Me vi Te Prometo Anarquía, de Julio guatemalteco-mexicano, Yo, de Matías Meyer, y una película belga maravillosa que se llama El Nuevo Testamento. Maravillosa. Yo salgo de ahí con una sensación de plenitud
y sigue siendo uno analógico. Yo creo que va a perseverar, este cine va a permanecer. Yo sí creo esto, aunque sí es inevitable la llegada de estas tecnologías, la llegada de juventud, de nuevas propuestas. Sí me parece que te mandan, como dices bien, Fer, ¿no? Cortos, incluso de cortos, ya ves que Guillermo del Toro creo que ha patrocinado ya 2 cortos que se han convertido en largometrajes con mucho éxito, apoya a los cineastas, etcétera. Pero sí me parece que tenemos una nueva generación de cineastas muy interesante, muy México inteligentes. va a la vanguardia en eso, ¿no? Muy inteligentes, están contando unas historias de verdad punzantes. También los que están haciendo, a mí no me gustó qué culpa tiene el niño, pero entiendo que hay un target para la película y qué bueno, porque la industria se sanea y la industria llama a seguir haciendo cuando una película produce, creo que lleva 270 millones de pesos, ¿no? Sí, casi 5.850.000 espectadores. Sí. Exacto, es que ¿no? yo cuento en espectadores, los productores en dinero. Pero eso es un muy buen número. Pero Sí. sigue masificada la presencia del cine, de la maquinaria hollywoodense. Aquí cuando los tenemos invitados a los Además, chicos, re mala, perdona. a veces muy malas. El refrito. Y cuando Yo ya tenemos no sé en qué invitados, número van los Supermans y los super, ¿a quién sabe yo qué ya número con vayan? yo creo que el género de los superhéroes ya sería cuestión de otro programa. Es un género en decadencia, en mi opinión ya está gastado y sobregastado, pero lo que hemos tenido aquí son muchos chavos, y tú lo has visto, 30, hombre, 32, 33 años, que vienen con una película que dices, qué gran película. Y oye, ¿con cuántas pantallas vas a salir? Pues ahorita en la Ciudad de México vamos a salir con 20. Y una en Toluca y una en Puebla. Sí. Y dices, no, ¿por qué? Y además, apóyennos el primer fin de semana, porque si para el siguiente no hemos tenido respuesta en la taquilla, nos empiezan a sacar de las salas, jugada. ¿no? Y entonces dices, ¿cómo? Es una maquinaria ¿Cómo espantosa. deshacer este entuerto, no? O sea, no veo cómo. Ojalá y lo supiera y ya lo hubiera puesto en práctica. Pero Qué divino, Jorge Sánchez. No tengo ni la más remota idea cómo. Pero me da un coraje, Ay, Jorge, no, es que, de que traga. los vuelvo a leer y Hollywood les traga. digo, ¿cómo les fue? ¿No? A mí esta película de la chica española que hizo Sabrás qué hacer conmigo, de Sí. la actriz, el actor español, perdón. A mí la película me pareció un gran logro, me pareció una gran ópera prima. Y los vuelves a ver y te dicen, pues tuvimos 300,000 pesos en taquilla. Y dices, ¿por qué? Si era una Sí. gran película. sí, yo creo que por una parte las nuevas formas de consumo del cine tenemos que aprovecharlas. No podemos quedar neciando solamente sobre las salas Ok, comerciales. estoy de acuerdo. Hay que pelear Buen por más punto, espacios. Yo creo que debe haber o una conciencia por parte de exhibidores y distribuidores más favorables hacia el cine mexicano, o una forma de incentivo, y se los hemos pedido a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. ¿Qué incentivo o estímulo fiscal quieres para ver si lo podemos lograr para que haya más presencia de cine mexicano en las salas comerciales? Y estamos en esas conversaciones, no hay que dejar de insistir. Y al mismo tiempo, yo creo que tenemos que buscar más o mejores vías de comunicación con el público. Yo creo que los cineastas, como los literatos, como los pintores, los artistas, los creadores, tienen unas capacidades especiales para generar belleza, cuestionamientos, y hay que buscar acercarnos al espectador común y corriente. Yo creo que es una tarea titánica, porque hay fórmulas con las cuales se logra. De repente ves, no sé, o sea, Del Toro y su capacidad de acercarse a la gente joven, pues es maravillosa. Y hay que seguir pues esforzándonos en ese sentido. No tengo la fórmula, pero hay que hacerlo. Sánchez, Lucero Solórzano. Lucero, tanto que preguntarle a Jorge porque Sí. ha sido testigo de historia del cine en los últimos 40, 50 años. Jorge, Es una locura. Te pregunto, ¿cuántos guiones recibe el IMCINE al año? Mira, el cálculo es el siguiente. Nosotros vamos
apoyando en una proporción de 5-1. Es decir, independientemente de los guiones y los proyectos que recibimos, si nosotros apoyamos el año pasado 80 películas de las 140 que se hicieron, esto quiere decir que recibimos mínimo 400 proyectos. Bien. Sí. Eso no quiere decir que todos hayan sido cosas maravillosas, y los que se enojaron porque no les dieron el apoyo, pues que revisen bien el guión. Yo entiendo que es muy duro que sí. le rechacen a uno un proyecto que tiene uno en el corazón y que lleva uno años trabajándolo, y no sé qué pudiera decirles más que decir insistan. Ahora, ¿hay criterios que no puede tener un guión, o que sí buscan que tenga un guión para apoyarlo? Mira, los guiones y proyectos son evaluados por la misma comunidad cinematográfica. Eso es muy importante, Sí, no que es lo Jorge, escuchen bien. Es, Sí. no es Escuchen Jorge, bien. no es Jorge, es una comunidad. Así es. Y yo digo, suena medio utópico, pero si queremos juzgar o evaluar mejor, pues tenemos todos que subir un espacio en términos de conocimiento, experiencia, y no es una élite que te juzga y decide. Pero bueno, son los buenos propósitos, ¿no? Ujú. Y que seamos mejores evaluándonos a nosotros mismos. Ok. Ahora, lo que me doy cuenta, y esto sí, llegar pues está en chino, pero mantenerte pues me parece que está más en chino. Me impresiona que puede haber apoyo. Fíjense el reto, velo desde esta perspectiva. Michel Franco sale con una historia buena, viene el apoyo, pero tiene que salir con una mejor, porque si no ya no va a haber apoyo. Y entonces, ¿cómo tienes que volverte una maquinaria de mejorar tus propios trabajos y tus propios guiones para que vuelvas a ser aceptado? Porque si no, te caes. Es curioso porque, digamos, que creo que nosotros cuando nos conocimos, yo dirigía el Festival de Guadalajara, y entonces teníamos una sección de óperas primas, ¿no? Y de repente un tipo muy inteligente que dirigió el Festival de San Sebastián durante varios años y en 2 periodos, me dijo, ¿y por qué no haces una sección de terceras películas? Porque esa es la más difícil que existe. Si te fue bien en la primera, la inercia te va a llevar a la segunda. Sí, pero una Y tercera. ya una tercera es muy seria. Es la prueba de fuego. Pues sí. Claro. Es Se lo logra, que... Michel Franco, por eso lo nombro. Pero creo que Que lo ha logrado. es la prueba de que pueda un cineasta ser llamarada de petate, o que pueda ser un cineasta consolidado, como es el caso de Michel y su equipo, que se va superando a sí mismo. Pero creo que eso en la vida, eso debería de ser una ley de vida, en todo lo que hacemos, irnos superando a nosotros mismos, y que nuestro trabajo siguiente, nuestro compromiso siguiente siempre sea mejor que el anterior. En el caso de una industria tan pues problemática como es la mexicana, pero además de toda América Latina tienen los mismos problemas, ¿no? En el mundo entero. Y en el mundo entero, y en Irán, y que hacen unas cosas hermosas. Así es. Tienen además un gobierno que los está asfixiando, etcétera. En España también tienen esta en la India tienen este gran monstruo de Hollywood, ¿no? Yo ahí sí creo que ese es el gran enemigo a vencer, pero es que no se puede olvidar que la exhibición cinematográfica es un negocio. Aquí lo he dicho y se han enojado con nosotros un poquín. Y digo, pero es que es un negocio. Sí, un poquín. Es que digo, es que es un negocio. O sea, No, yo los veo hasta convenencieros a veces, la verdad. O sea, están para pues, ser apoyados todo el año, pero cuando viene la estrella, son a otros a los que convocan y no a quienes los apoyaron todo el año. pues sí. O sea, sí está canijo. Yo en esa parte, mediáticamente, vaya, frente a un micrófono, en un medio de comunicación, que fuimos las primeras, punto, en donde hablamos de cine diario, no los viernes cartelera, fue contigo, Lucero, en este espacio. Y donde todos los que salían con su película mexicana los viernes, era punto que picarle Escala. los ojos, hacían escala aquí para presentar su película, o les iba a ir mal en taquilla, ¿no? Oye, y a propósito de eso que decían de Michel Franco, que luego no lo conocemos en su faceta de productor, pero
produjo una película que ahora va a salir de un director venezolano que se llama Lorenzo Vigas, que la película se llama Desde Allá y ganó el León de Oro en Venecia el año pasado, y es una película absolutamente maravillosa. Cuando salga no hay que perdérsela. Sí, buenísima. Última pregunta, Lucero, por tiempo para mi querido Jorge, pero diría yo reciente pregunta porque va a volver. Digo, tienes que volver, tenemos mucho más que platicar. Bueno, quería yo cerrar con esto. Yo siento que el cine sí tiene una vocación para mí que es muy importante, que es detonador de cambio de conciencia, de tomas de conciencia, y creo que ese cine al público mexicano le cae mal. Yo he observado que es cuando pone distancia, cuando me regañan, es cuando hablo de ese tipo de películas, ¿no? Y esa es una vocación muy importante del cine, si no es que la más importante. Para mí es la más importante. Claro. Yo digo que el corazón del cine mexicano es un corazón partido, porque por una parte tiene que generar el interés del público y tenemos derecho de hacer películas, sea de piratas o de historias de amor. Entretenidas, homosexuales, trisexuales, lo que corresponda. Y al mismo tiempo tenemos que ser honestos con nosotros mismos, y a lo mejor nuestra medida de la honestidad es muy diferente del uno al otro, pero mientras prevalezca esa noción de honestidad, estaremos, yo creo, haciendo lo que corresponde. Y aprovecho porque hay una película que ahorita me acordé hablando de la de Lorenzo, la de Desde Allá, de Rodrigo García, que no se ha estrenado, que se llama Últimos Días en el Desierto, que yo, que no soy religioso. ¿La de Jesucristo? La de Jesucristo, y que me parece que es maravillosa esa película. Ojalá y encuentre su espacio en la exhibición comercial, porque es verdaderamente deslumbrante. Y totalmente diferente. Totalmente Ewan diferente. McGregor, ¿no? Ewan McGregor, sí. ¿Con qué te quedas de esta plática, Jorge Sánchez? ¿Con qué te vas? Por ahora, ¿eh? Muy agradecido con ustedes, porque hablar de estas cosas de la vida y del cine mexicano, yo creo que hay que hacerlo de manera muy abierta y muy clara, tratando de ser lo más objetivos y honestos posibles. El cine mexicano es maravilloso y yo creo que hay que defenderlo siempre, con lo bueno, lo malo, lo regular, y el gran aliento que tiene el cine mexicano es algo indudable. Gracias, mi querido Jorge, por estar aquí. Lucero, querida, gracias. Pues yo también pienso lo mismo. Para mí es entrañable el hablar. Cuando a mí me llega una buena película mexicana, bueno, verdaderamente muevo cielo, mar y tierra para darle lo que está en mis recursos como un apoyo. Igual cuando llega una mala, cierro mi boca. Pero sí creo pero sí creo que está vivo. Creo que hay que mantenerlo vivo, claro, que somos responsables. El cine tiene una responsabilidad con el país, así que si está en nuestras manos seguir haciendo este trabajo, pues adelante. Gracias, mi querida Lucero, gracias, Jorge Sánchez. Vamos a una pausa, se quedan en Imagen Informativa. Hasta pronto, que tengan buen día.